Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas y los que nos ven por la televisión. El tema de hoy es el intento. Y la Biblia nos habla acerca de esta palabra que es importante. Vamos a irla desglosando a la luz de la palabra. Y vamos a la luz del tumbaburro. Dice que el intento es un propósito de designar un pensamiento, seleccionarlo. Ese es el intento. Y vamos a Génesis 8:21. Vamos a ir viendo la parte en la cual el hombre, a través del pecado, entró la maldad en su genética. Y dice Génesis 8:21, y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Bueno, vamos a ver que no solo desde su juventud, vamos a ir viéndolo a través de la palabra. Jeremías 17:9 es un texto conocido. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, vamos a ir viendo los versículos que tienen que ver con nuestra naturaleza, que tiene un intento el diablo a través de haber hecho pecar al hombre, a nuestros padres, y el punto importante de todo esto es la destrucción de nuestras almas. Por eso dice que anda viendo como león rugiente, viendo a quién devorar, dice el apóstol Pedro. Vamos a 1 Juan 5:19. Vamos a ir viendo textos y después vamos a ir relacionando todo esto el intento del corazón del hombre a través de su genética, que tiene maldad, porque el diablo entró en esa puerta que abrió de desobediencia a nuestros padres. Dice que entró el pecado por un hombre y así pasó a todos los hombres. El pecado, dice que todos pecamos, dice la Biblia. Bueno, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Todo el mundo está puesto en maldad. Vamos a ver también quiénes son los del mundo y que están puestos en maldad. Vamos a Romanos 11:32. También aquí nos dice que estamos puestos en incredulidad todos, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Vamos a ir analizando todo esto, hermanos, porque el intento del corazón es engañoso y perverso, el corazón del hombre, desde su juventud. Y vamos a ver el Salmo 51:5, que no solo desde su juventud. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el nacimiento somos concebidos en pecado, así lo dice aquí el salmista, que vamos a leer un texto que la palabra le llama perfecto. Y aquí dice que ha nacido concebido en pecado y ha sido formado en maldad. Es lo que quiere decir este texto. Entonces, vamos a seguir viendo todo lo que nos dice la palabra para cómo podemos cambiar el intento que nos maneja el apóstol Pablo en Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol, que en Filipenses 3:15, no lo ponga nada más como referencia, dice todos los que somos perfectos. Este es otro ejemplo de un hombre perfecto, y dice que hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, la importancia de entender que tenemos, por un lado, la maldad en nuestro gen, en nuestro corazón, en la parte interior, lo que es la genética, y toda la nemética que nos rodea, que es el entorno donde nos movemos, la cultura que tenemos a través del medio donde nacemos. Entonces, todo esto tiene que ver con el maligno,
porque el maligno quiere destruirnos porque él va a ser destruido. Y vamos a la luz de la Biblia, cómo podemos, el intento que Dios habla, porque hay un intento de Dios que tiene que ser un propósito. Por eso al principio dije que el intento es un propósito de designación. Designamos ir a lo bueno o nos quedamos en esa parte de nuestro ser que está maleada y que nos lleva a la muerte, porque dice que en la carne maneja el apóstol, que el carnal al final de cuentas termina con su vida en el punto de Romanos 8, que maneja el 5, 6, 7, donde dice sobre la carne, los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Pero en el 6 dice que la intención de la carne es muerte. Entonces, la importancia de la intención. Aquí la carne, la intención es que tengamos una muerte no solo física al polvo, sino una muerte segunda en los cielos. Y lo vamos a ver rápidamente también porque esa es la intención de la carne. ¿Cómo podemos empezar a intentar vencer esa intención del maligno dentro y fuera de nosotros? Bueno, vamos a Hebreos 4:12. Ahí vamos a empezar el camino en el cual podemos ir amarrando, ir deteniendo, ir sujetando a la carne para que tengamos lo que los hombres como David, el rey David y el apóstol Pablo los maneja la Biblia perfectos, también Abraham, etcétera. Dice aquí la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanzas a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, engañoso y perverso. Discierne la palabra de Dios, los pensamientos y las intenciones del corazón, para entender el propósito de tomar los pensamientos que vienen de Dios, que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Los pensamientos de Dios son más altos que los cielos, dice la palabra. Entonces, aquí nos dice que las discierne los pensamientos, el propósito maligno de nuestro enemigo y las intenciones que tiene. Estamos hablando de, aquí la palabra nos maneja con claridad que es importante que podamos leer la palabra de Dios en el Salmo 1 y 2. El salmista nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, los carnales, los que no son espirituales, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Bueno, bienaventurado el que toma la palabra y la lee y la medita de día y de noche, y que está ahí su delicia. ¿Por qué? Porque dice que el intento de la palabra es escudriñar los pensamientos y la intención del corazón. Entonces, nos filtramos a través de la palabra, filtramos la maldad y podemos discernir lo que nos conviene para que podamos ir avanzando en sujeción de nuestra naturaleza maligna. Romanos 8, 26 y 27 nos habla también algo importante. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Está hablando del Espíritu Santo, porque hemos de pedir como conviene y no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, en lenguas. El 27, por favor. Mas el que escudriña los corazones, ese corazón malo, engañoso, perverso, sabe cuál es el intento del Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Cuál es el intento del Espíritu Santo? Bueno, aquí lo dice, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por nuestra santificación, por los santos. Porque esa es la voluntad de Dios, dice en primera de Tesalonicenses 4:3, no lo ponga. El Espíritu
el intento del Espíritu es que seamos eternos a través de esa intención de orar en lenguas para que podamos ser llevados al Señor. También nos habla la palabra en Filipenses 1:19, que por la oración se suministra el Espíritu de Jesucristo. Dice, porque sé que esto se me tornará salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Bueno, el Espíritu Santo nos quiere llevar al Señor a través de la oración con gemidos indecibles, que son el misterio. Lo dice Primera de Corintios 14:2, no lo ponga, que el Espíritu habla en misterio. Aunque no se le entienda, el Espíritu está intercediendo por nuestra santidad. Es el intento de parte de Dios a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, para que podamos ir llevando limpieza a través de la filtración de la palabra, porque escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay un personaje que pidió sabiduría, pero sabiduría para poder dirigir a su pueblo, y Dios se la dio. Y vamos rápidamente a Reyes, 1 Reyes 3:12. Dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Un corazón sabio y entendido. ¿Sobre qué? Le pidió para dirigir al pueblo de Israel. Conocemos la historia de Salomón, y nos dice en el 11:4 y 6, y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, el que dice que nació en pecado y que formado en maldad. Ese, aquí lo llama el Señor, le está hablando a Salomón y le está diciendo, no eres como tu padre perfecto, acerca de el designio de parte de Dios de darle ese punto de perfección al hombre, que también sabemos que pecó, pero sin embargo su camino fue de perfección, porque así lo dice la palabra acerca de él. En el 6, hermano, e hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Salomón hizo lo malo en los ojos de Jehová, a pesar de ser el hombre más sabio de su antes y después, nunca otro como él. ¿Por qué? Porque no era la sabiduría que viene de parte de Dios para entender cómo sujetar lo malo, porque él no pudo sujetar lo malo que había en él, por eso hizo lo malo. Y al final de cuentas murió Salomón haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. No quiere decir que va a ser llevado al lago de fuego, pero no va a alcanzar el reino de Dios, que es otra cosa. Bueno, ese es un ejemplo. La importancia, Proverbios 3:7 nos dice el mismo Salomón un consejo. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Bueno, él fue sabio en su opinión, él pidió una dirección de sabiduría a su pueblo, pero no pidió sabiduría para vencer ese punto que todos tenemos, maldad, como dice la palabra, pecado. No hay quien no peque, porque es la parte genética que tenemos y que nos produce la maldad, y que dice, hallo que en mí está el mal, dice el apóstol Pablo, aún manejándose él perfecto, como dice, no es que yo lo haya yo alcanzado todo, sino que prosigo al blanco, al supremo llamamiento, a la perfección. Bueno, vamos a el versículo 5 y 6 del Salmo 1, habla del malo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Los que no alcancen a vencer ese intento que el enemigo lo quiere destruir
a través de la maldad que puso en la genética y que desde que nace el hombre nace en pecado y es formado en maldad. Bueno, aquí dice que no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. El 6, por favor. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El siervo no queda en casa para siempre. El que le llama la Biblia malo, porque hemos visto eso en otros temas, nada más vamos a tocarlo rápidamente en el Juan 3, 19 y 20, para que sea claro todo esto, hermanos. Esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras malas de los malos, porque no aman al Señor. Dice, amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más la maldad, porque sus obras son malas. Y el malo dice que va a perecer, va a tener una muerte segunda. Eso es importante que nosotros luchemos para poder tener la bendición de la santificación o la perfección que no tiene el castigo de la muerte segunda. 1 Juan 2, 15, 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, el 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el 3.1 ahí mismo de 1 Juan, hay algo importante que nos maneja el apóstol. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él, al Padre. No nos conoce a nosotros, así lo dice, el mundo no nos conoce. Dice ahí en 1 Juan 4.1 que del mundo salen falsos profetas. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Los falsos profetas que son nacidos en la carne y que tienen la maldad y que sus consejos son malos, como dice el 1.1 del Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Un consejo que es malo para todos los que son del mundo es el arrebato. Es un consejo falso, un consejo malo, porque el arrebato no está en estos días. Nada más con un solo texto se puede refutar. El apóstol Pablo dice en de Tesalonicenses 4:15, os digo eso en palabra del Señor. Lo está diciendo en palabra del Señor que nosotros que vivimos, Él no está vivo. Tiene que venir la resurrección de santos y perfectos para que Él esté vivo y para que sea tratado en conocimiento para ser perfeccionado y para los santos tratados, limpiados en su alma. Y después viene el arrebato, ese arrebato que la iglesia es sin arrugas, sin mancha, dice la Biblia. Entonces, el punto importante, hermanos, es el consejo malo de los falsos profetas que son del mundo, que no tienen la verdad, porque la verdad dice, os libertará. La verdad nos lleva a la santidad, santifícalos en tu palabra es verdad, en el 17 de Juan, no lo pongan, hermano, nada más como referencias. Es importante que la verdad nos va a hacer libres, dice el 8:32 de Juan, y en el 8:36 nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, cuando el Señor nos lleva al Padre, para que nosotros conozcamos al Padre. El mundo no lo conoce, por eso no nos conoce a nosotros, y hay gente que lo que nosotros predicamos es herejía, pero ellos dicen que el mundo los oye en el 1 de Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hablando de la oferta de irnos sin morir. Y la Biblia nos habla en el 6:7 de Romanos, nos dice, porque el que es muerto justificado es el pecado. Bueno, para ser justificado tenemos que morir, porque algunos antes de la muerte pueden negar al Señor, como ahora que viene la apostasía,
En el Edén, el diablo entró en el gen del hombre y lo ensució de maldad, de pecado. Y tenemos que, a través del intento de la palabra, el intento de la oración, el intento de lo que maneja el Espíritu Santo, de llevarnos a la santidad, para no tener esa sentencia de muerte segunda, que tenemos que tomar el propósito de ser santos mínimo para poder después buscar la perfección. Ese es el paso a través del camino que el Señor nos ha dejado de padecimiento, y que el hombre no quiere padecer porque la carne no quiere entrar en la locura de la cruz, que es el padecimiento. Proverbios 28:5. Los hombres malos no entienden el juicio. Los hombres cristianos, carnales, que tienen toda la naturaleza, todo lo tenemos, pero unos vamos tratando de, como dice la Biblia, el que esté limpio, límpiese más, el que sea justo, justifíquese más, y el que esté sucio, pues ensúciese más, dice también. Bueno, aquí nos habla de los hombres malos no entienden el juicio, y el juicio comienza por la casa de Dios, dice primera de Pedro 4:17. Entonces, los hombres malos no son casa de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Como ellos no entienden el juicio, pues no pertenecen a la casa de Dios. Dice, si primero comienza por nosotros, el apóstol Pedro, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Bueno, vamos a ver también el Salmo 50, 16 y 17. También nos habla que el malo echa atrás las palabras de Dios, hablando del castigo. Dice, pero el malo dijo: Dios, ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Que no vamos a padecer, que no vamos a entrar en persecución a través de la grande tribulación, para que podamos estar, como dice Apocalipsis 7, 14, 15, hablando de la grande tribulación. Dice, estos han venido de la grande tribulación, y en el 15 dice, por esto están delante del trono de Dios en el reino. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, volvemos al Salmo 50, gracias hermano, no entienden o no quieren padecer por el Señor, porque no han hecho el intento de poder. El intento es tomar el propósito de Dios, que es santificación y perfección. Ese es el propósito mayor, es la perfección, y no quieren tomar ese intento de como manejé al principio, la palabra al tumbaburro dice propósito de designación, y se conforman con creer en Jesucristo y ser salvos, pero al final no se van a salvar de la muerte segunda. Por eso es importante entender que el hombre malo dice que va a perecer. El texto que leímos en el primer capítulo de Salmos, el Salmo 1:6, que el hombre malo va a perecer. Aquí nos dice que aborrece el castigo, y la palabra en Apocalipsis 3:19 nos dice que el castigo es amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces aborrece el amor de Dios, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, aunque diga que lo ama, aunque le diga papito, porque hay muchos que le dicen papito lindo y papito es, no lo quieren en el espíritu. Y el amor de la carne, pues los va a llevar a una muerte segunda después en los cielos, cuando estén un tiempo en el paraíso, que es su premio. Salmo 13, 3 y 4, por favor, del Salmo 13, 3 y 4, por favor. Aquí el salmista dice, mira, óyeme Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, los ojos del Espíritu, porque no duermo en muerte,
porque no diga mi enemigo, vencilo, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Bueno, el enemigo, el diablo, que anda viendo a quién devorar, como dice el apóstol Pedro, y vence a aquellos que duermen en muerte, son los que van a atravesar el tiempo, los que duermen en Cristo en el milenio, que son los vencidos, que son los salvos. Después van a resucitar el Espíritu se va a ir al trono blanco y se les va a dar un premio en un paraíso, y van a estar ahí con un cuerpo que no van a poder salir del paraíso. Y al final, como el paraíso no es eterno, tampoco ellos son eternos. Cuando el paraíso sea destruido, todos, aún los que mueran antes, por cuestiones de premios, al final todos van a morir, los salvos. Y volviendo aquí, el salmista dice que no duerma en muerte, son los que van a dormir en muerte eternamente y para siempre, porque al final van a desaparecer, como lo maneja la Biblia acerca del diablo, de sus ángeles, sus demonios y todos aquellos que pactaron con él. Y sobre todo en ese tiempo, hermanos, los que no entienden que el pecado de muerte eterna es algo terrible y que no se puede tomar una decisión tan mala, que van a una cárcel que la Biblia le llama lago de fuego, en donde el director de esa cárcel es el ángel caído, el enemigo, y van a padecer terriblemente. Por eso, en esos tiempos, hermanos, en donde tenemos que tomar la decisión correcta, el intento, el propósito de tomar a través de lo que Dios nos da, la palabra, la oración en lenguas, para poder ir venciendo nuestra naturaleza de muerte, que lo dice, la maneja la Biblia, los textos que hemos tomado desde Génesis hasta Apocalipsis, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y yo diría que nace, como dice el rey David, dice que nace en pecado y es formado en maldad. Esa parte de 6,000 años que Satanás ha formado la maldad en el hombre, tenemos aproximadamente 6,000 años nosotros, y por eso la maldad se ha multiplicado en estos días, hermanos, porque tenemos 6,000 años de una maldad formada en la genética del hombre, y ahora quiere que el hombre le entregue su voluntad para después destruirlo a través de el engaño, que muchos cristianos no están conscientes y que van a apostatar, van a ser llevados al castigo eterno. Es importante entonces, hermanos, que nosotros procuremos el propósito por el cual fuimos creados, y que el Señor nos da un camino para tomar una decisión, intentar a través de lo que el Señor nos da, que es la palabra y la oración, y seguir adelante en poder amarrar, en poder sujetar esa maldad que todos tenemos y que hemos sido formados y hemos sido concebidos. Es importante que nosotros la podamos tener sujeta para que podamos avanzar en lo espiritual. Si no sujetamos esto, hermanos, es difícil avanzar en lo espiritual, para que podamos ser una nueva criatura diferente en los cielos. Ese es el propósito, el intento de haber creado al hombre, para que nosotros busquemos, porque el que busca halla, dice el que llama, se le abre, el que clama se le responde. Entonces hay un camino bien importante de parte de Dios. Leer la palabra de Dios, dice con toda intensidad, dice deleitarse en esa palabra de Dios día y noche, para que tengamos esa bienaventuranza eterna de ser inmortales y ser hechos hijos de Dios. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias.